las 7 de la mañana con 26 minutos porque la bancada del PPD decidió presentar un recurso de protección con orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones para frenar esta licitación del litio. Estamos con el diputado del PPD, Ricardo Celis, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, diputado. Hola, Karina. Hola, Roberto. Estoy como independiente, pero sigo ahí en la bancada, una bancada que tenemos varios independientes, pero en esta materia hemos tenido una sola voz, que es necesario, como allí se señala, en lo que estaban leyendo ustedes los Twitter, que este no es el momento de hacer una licitación al término de un gobierno. Parece una cuestión inoportuna, parece absolutamente poco prudente, además, hacer una cuestión de esta naturaleza, porque además se dan señales equívocas. Y adicionalmente a eso, volviendo al primer Twitter, esta es una licitación muy especial, que ocurre, una licitación en un periodo de 3 meses, que ocurre en las postrimerías del gobierno, y en donde se licita una cuota, y finalmente no se sabe dónde es la cuota, cuál es el objetivo de la cuota, y no se adiciona pero absolutamente ni una capacidad de agregar, poner valor agregado al litio en Chile, sino que finalmente se hace una explotación de nuevo de materia prima. Entonces parece una cuestión absolutamente inadecuada y por eso hemos ido a la Corte esperando que se frene este proceso. Diputado, pero ¿cuáles son las señales equívocas que ustedes argumentan que se producen al generar una licitación en este momento y sobre el litio? Porque se hace una licitación de una cuota donde no se sabe finalmente dónde va a ocurrir, finalmente dónde se van a establecer aquello. Se supone que es un poco distinto a lo que se tiene hoy día, pero no se hace ningún énfasis o no se pone ningún énfasis fundamentalmente en cuáles son el valor agregado que se va a agregar a un recurso estratégico como este. Nosotros a la Corte le entregamos 3 argumentos en esto. Uno, que este es un bien estratégico, ¿cierto? Un recurso estratégico que el interés nacional exige tener una visión, una postura distinta. 2, que hay un tema allí que no está claro qué va a ocurrir con el tema medioambiental, toda vez que no hay ningún informe medioambiental y la explotación del litio genera externalidades negativas en el tema medioambiental gigantescas, particularmente en lo que tiene que ver con el agua. Y 3, que por estar emplazados en una zona son áreas de influencia de pueblos indígenas, o pueblos originarios, perdón, que en lo que tiene que ver con atacameños, ¿cierto?, aymara y pueblos del norte de Chile, debiese haberse realizado una consulta para que finalmente hubiese una opinión de los pueblos originarios, porque aquí está el tema del agua, como lo he señalado, que por el producto de la explotación, pero además del litio mismo, y ocurre en salares, ¿cierto?, en donde finalmente las comunidades tienen un área de influencia y tienen una actividad, incluso actividades de tipo productivo importantes para ellos, y medioambientales, obviamente, cae de cajón allí. Diputado, usted plantea 3 puntos, que es un bien estratégico el litio, el tema medioambiental y que debería haber una consulta para los pueblos indígenas porque justamente la extracción de este recurso está situado en territorio donde hay varias comunidades indígenas. Ahora, en términos legales, ¿qué imposibilita al gobierno llevar a cabo esta licitación? Porque claro, usted plantea 3 puntos que por ley podrían ser bien difusos, que son perfectamente interpretables y el gobierno dice, bueno, yo estoy en condiciones de hacer esta licitación y acá legalmente nadie me lo puede impedir. ¿Usted lo ve así? Sí, el gobierno tiene la facultad para hacerlo, el presidente de la República tiene las facultades, pero aquí hay 2 elementos. Uno, que son los elementos jurídicos que nosotros creemos que no han sido contemplados y que son estos y que esperamos que la Corte, por la vía de no innovar, detenga el proceso para generar también el espacio al gobierno para detener el proceso licitatorio. Y 2, que es un tema fundamentalmente político que tiene que ver que no es estético, no parece prudente, se ve mal, genera interpretaciones absolutamente negativas respecto a una cuestión abusiva de hacer una licitación en las postrimerías de un gobierno. Esa cuestión no debiese ocurrir, no es prudente en los momentos que vive Chile, en su contexto político y en lo que socialmente se ha ido instalando en el país.
Diputado, usted hablaba de las señales erróneas que puede arrojar una licitación del litio en este momento, ¿no es cierto? Y es una señal errónea también que este tema vaya a ser necesariamente abordado por la Convención Constitucional y que no se haya frenado una licitación, considerando que el tema del agua y el tema del litio y la pertenencia al Estado chileno de los recursos naturales va a ser un tema central en la Convención Constitucional. Sí, tiene que ser un tema central y nosotros esperaríamos que también, y yo ahí hago el enlace, que al ir licitando y ir haciendo estos procedimientos previos a que la Convención tome una decisión respecto a la nacionalización de nuestros recursos naturales, se ha conversado de la renacionalización del cobre, justamente para impedir las licitaciones, la nacionalización del litio y otros recursos que son esenciales para Chile y que tienen un valor estratégico importante. Entonces yo creo que ahí hay un segundo elemento, una coma, ¿cierto?, que es importante considerar que hay que generar las condiciones para que la constituyente tome las decisiones con la mayor holgura y el ambiente tiene que estar lo más limpio posible en esto. Pero parece una cuestión, parece un negociado, ¿ah? Y parece un negociado dirigido, porque una licitación, lo decía, estaba leyendo ayer informe de expertos que decía que una licitación de esta naturaleza en 3 meses era finalmente fortalecer el oligopolio, ¿ah? Es un oligopolio, pero fortalecerlo más en Chile. Y es una cuestión que me parece absolutamente imprudente. Aun cuando el ministro de Energía ya ha dicho que esto representa un 4% del total del litio. Pero si son las señales lo que está de por medio importante, porque justamente eso es lo que genera más suspicacia. ¿Ah? Eso es lo que genera más suspicacia, que haya sido una cuota de 400.000 toneladas la que se está licitando, sin tener claridad, ¿cierto? Vuelvo a repetir lo que decían antes, cómo va a ser esa explotación, en qué condiciones. Entonces, a lo mejor se quiere favorecer a algún amigo en esto, ¿no? O se quiere favorecer a alguna empresa, o se quiere favorecer a alguien en particular. ¿Cómo una licitación de esta naturaleza se hace por cuota en 3 meses en la postrimería de un gobierno? Esa es la pregunta, eso es lo que el sentido común de la gente dice. ¿Qué está ocurriendo en esto? Y allí, entonces, surge la duda, y por eso la diputada Cristina Girardi hace alusión a este dicho mexicano respecto, ¿cierto?, a lo que es el momento de Hidalgo, ¿cierto?, que el año de Hidalgo, exacto, ¿eh? Exacto. Bueno, diputado, nos vamos a quedar muy pendientes de saber si la Corte de Apelaciones va a tomar esta decisión, si va a considerar los elementos que ustedes presentaron para frenar esta licitación del litio que debería producirse en los próximos días. Así que están contra el tiempo y seguimos muy pendientes de este tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias, diputado. Buenos días, Karine. Buenos días, Roberto.